Bien, estamos con Ricardo Foster, que vino finalmente, lo veníamos demandando hace tiempo, pero bueno, las elecciones lo tenían ocupado. Vamos a arrancar como hacemos siempre con este programa lúdico. Vamos a pedirle a Ricardo que mezcle las cartas y reparta 3 para cada uno. Ustedes saben que esto es una excusa para empezar a hablar de política, ¿eh? Las cartas son apenas un disparador para hablar de la realidad nacional. Por supuesto que vamos a abordar, me diste 3, perfecto. Ahora vamos a traer el mazo un poquito para acá, me levanto, hago lío con la cámara, ahí vamos. Vamos a decir que esto es una excusa, pero que vamos a abordar también entre tantos temas lo que es la llamada ley de medios. Mal llamada ley de medios es la ley de servicio de comunicación audiovisual. Vamos a abordar con una mesa de invitados, por allí lo veo a Raimundi, está Mara Brauer también, vamos a tener a un constitucionalista, alguien que también va a abordar esta temática desde otra concepción. Vamos a tener otro invitado, otro intelectual, es Iván Petrella, que ingresó como candidato al legislador del PRO, ingresó a la legislatura. Vamos a preguntarle también a él qué piensa de la ley de medios. Desde lo particular lo celebro y lo quiero decir de esta manera. Esta discusión de la nueva ley viene desde hace muchísimo tiempo. Siendo estudiante en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, tenía como ayudante de cátedra a Gabriel Mariotto. Estoy hablando de hace muchísimos años atrás, año 97. En ese momento todos, él y los estudiantes, discutíamos esta temática. Es algo que los periodistas sabíamos, que estaba en la mesa de los cafés, pero que no salía a superficie. Digo esto para aquellos que creen que se ha improvisado sobre esta ley. Después la discutimos. Creo que hay muchas asignaturas pendientes y creo que hay muchos aspectos de la ley que, más allá del caso Clarín, no se han aplicado, no se han puesto en marcha erróneamente, y creo que, por supuesto, es buena hora para que se pongan en marcha. Y después vamos a discutir también otro capítulo respecto a la publicidad, la publicidad oficial, que por ahí también yo creo y coincido con parte de lo que fue el fallo de la Corte Suprema, hay alguna carencia. Pero en términos generales, creo que es una ley absolutamente positiva y que tiene que ver con la democratización de la palabra. Este gobierno en 2 años va a terminar y la ley va a seguir vigente. En todo caso, después con esta mesa vamos a avanzar y vamos a discutir. Seguramente hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, y en la mesa de discusión también seguramente alguno de ellos me va a hacer algún reparo a esto que digo, pero de esto se trata también la ley de medios, discutirlo abiertamente. Después de esta introducción, arrancamos con la primera jugada, excusa para hablar con Ricardo Foster. A mí me toca Amado Boudou, vicepresidente de la Nación, y a Ricardo me da vuelta la carta. Hugo Moyano, para los que no saben el reglamento, es como un balotaje. Ricardo va a decir cuál de las 2 cartas gana. Si elige la mía es un punto para mí, si elige la de él es un punto para él. ¿Aquí? A ver, yo creo que Amado Boudou representa un proyecto. En este momento está reemplazando a la presidenta de la Nación, ha sido elegido como parte de una fórmula con el 54% de los votos. Y Hugo Moyano, a su vez, es un dirigente sindical que fue aliado en su momento del gobierno, que ha ido hacia otros rumbos, que creo que ha perdido el rumbo incluso de lo que significa defender los derechos de los trabajadores. Y yo me inclino por Amado Boudou, que es parte de un proyecto que yo creo que es transformador de la realidad argentina. Bien, una buena elección, sobre todo porque es mi carta. De 1-0 le voy ganando a Ricardo. Le quiero preguntar, ustedes saben, es parte de Carta Abierta, le pregunté fuera del aire por Horacio González, me dijo que andaba bien. Sí, bueno, regresó hace pocas horas, su cuadro evoluciona muy bien, él está bien, tiene un pequeño problema de locomoción, pero absolutamente lúcido y con muchas ganas de volver al trabajo prontamente. Bueno, y le quiero preguntar por qué fue candidato también a estas elecciones. Aquí en la capital, bueno, se dio un resultado que alteró en principio lo que había sucedido en las PASO. UNEN se había impuesto con la sumatoria de todos los candidatos, pero finalmente el PRO vuelve a ganar, y después de hace mucho tiempo. Y que no coincide históricamente con lo que sucedió en distintos distritos del país. Por ahí en esta última elección el oficialismo también ha retrocedido en otros lugares, pero quiero que me haga alguna interpretación de este resultado. A ver, no retrocedimos respecto a las elecciones del 2009, sino todo lo contrario. En las elecciones de 2009 se sacó alrededor del 11% de los votos para diputado. En esta elección para diputado 21,5, 21,6. Es decir, casi se duplica.
En términos de recuperación, son 3 diputados contra renovación de 1, pero la expectativa era conservar, por supuesto, la banca de senador de Daniel Filmus, que no se pudo conservar, y yo creo que es una gran pérdida por lo que significa Filmus como senador de la Nación. Desde ese lugar, obviamente que la elección estuvo por debajo de nuestras expectativas. Quizás no aprovechamos una herramienta construida por este gobierno, que es la de las internas abiertas. Las PASO creo que son una decisión muy interesante del juego político argentino, y estoy convencido que de haber utilizado esa herramienta, haber podido plantear 2 o 3 opciones distintas, seguramente nos hubieran dado una posibilidad de expansión mayor. Ahora, hay algo que definitivamente cambia el escenario con este triunfo, sobre todo en provincia de Buenos Aires, de Massa frente a Insaurralde, que tiene que ver con esto que ha sido parte de esta discusión durante mucho tiempo, la posibilidad de un nuevo mandato de la presidenta. En verdad, una reforma a la Constitución que podría incluir esa posibilidad. Dicho esto, digo, el escenario, lo que aparece ahora, la foto de hoy es que Scioli, por lo menos lo ha dicho abiertamente, es uno de los que apuesta a ser candidato en el 2015. Sí. Te pregunto a vos si es tu candidato y si votarías a Scioli. No es mi candidato, y yo creo, bueno, lo he dicho en algún otro momento, yo rescato el valor de la fidelidad política que Scioli ha demostrado a lo largo de estos años, y eso creo que es un valor importante en política, no ir con cualquiera en función de un negocito rápido, sino ser capaz de seguir recorriendo un camino con un proyecto que también lo hizo crecer al propio Scioli. Scioli no me representa en términos político-ideológicos. Creo que en realidad estas elecciones lo que hacen también es abrir un juego de diversos posibles candidatos de cara al 2015, sabiendo efectivamente que Cristina no va a ser candidata. Supondrá un debate político muy interesante que tiene que ver también con estos 2 años y el recorrido de estos 2 años, que también van a ser años muy interesantes, muy intensos. ¿Tenés algún candidato en carpeta vos? No quisiera. Tengo amistad con varios que me parece que reúnen las condiciones como dirigentes políticos, como cuadros políticos. Creo que el kirchnerismo tiene en su interior cuadros políticos capaces de representar lo mejor que se ha recorrido en estos años, y hay que esperar. Yo creo que por ahora hay que esperar que regrese Cristina a la presidencia, que marque claramente el rumbo que sigue su gobierno, y a partir de allí se irá configurando el modo político a través del cual el Frente para la Victoria va a dar una gran disputa en el 2015. Yo no tengo la menor duda de eso. A ver, hay un límite a la reelección, como me planteaba recién, a partir de lo que fue un resultado electoral, me parece que pone un freno. Hubo otro límite que fijó la Corte, por ejemplo, en Santiago del Estero, con Zamora. Ahora, Zamora está planteando la posibilidad de que su mujer sea candidata. Sí. ¿Cómo lo tomas esto? A mí mucho no me convence. Yo preferiría que hagan una opción con otro miembro político del espacio tan amplio de Zamora, y no su mujer. No sé si tiene antecedentes en la política. La verdad que desconozco, más allá de que es la mujer de Zamora, si a su vez capaz que es una militante política, que tiene historia, que tiene tradición. No lo sé, la verdad. Si fuera así, no estaría mal. Pero si solamente es por ser la mujer del gobernador, a mí mucho no me entusiasma. Hacemos una pausa en la charla, vamos a la segunda mano. Dale, ¿te parece? A mí me toca Sergio Massa. Bueno. Vos repartiste las cartas, así que... Y te toca Elisa Carrió. Está complicado. Hay que jugar. Esta es la parte buena del programa, donde los invitados se juegan. Es muy difícil, la verdad. Primero, yo creo que Elisa Carrió hoy le está haciendo mucho daño a la vida democrática argentina. Su retórica es la retórica de la descalificación, de la injuria. Es una especie de, ¿cómo llamarlo?, de algo volcánico que arremete sin medir consecuencias, que hoy ha subido electoralmente porque hay una parte de nuestra sociedad que efectivamente cree que Elisa Carrió es la fiscal de la patria o algo por el estilo, pero sus construcciones siempre han sido devoradas por su propia capacidad de ensancharse, ¿no? De ensancharse en volumen y en ego. Y me parece que le hace mucho daño porque rompe las reglas mínimas de la convivencia democrática. Yo puedo discutir con quien no piensa como yo, y me encanta discutir con quien no piensa como yo, pero mientras haya un respeto a quien soy, a lo que pienso, al proyecto político que estoy sosteniendo. Elisa Carrió reduce la política a una especie de zona cloacal, donde lo único que vale es la lógica del denuncismo. Ese es el fin de la política, y es el fin de la política democrática. ¿Por qué crees que la gente la valida con el voto? Porque creo que hay una parte significativa del electorado, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una visión
que viene de lejos, que no viene de ahora, que sería muy largo, y que lee la sociedad, lee la política desde esa lógica, de una lógica que tiene algo que ver con el viejo cualunquismo italiano. La política es enferma, la política es siempre sospechosa, y todo lo que tenga que ver con el maldito populismo es el horror de los horrores. Y después la construcción de una idea de fiscalía universal, de virtud pura, de república maravillosa a la que hay que defender frente a los sátrapas. Bueno, Elisa Carrió ha jugado ese papel en esta elección, efectivamente le ha salido bien y ha hecho una excelente elección. Yo no la elijo. Tampoco elijo Massa, en verdad. No elijo Massa porque creo que Massa representa un retorno en términos de la captura de la política por otras lógicas propio de los años 90. Lógica corporativa económica, lógica de estetización de la política. Esto es, la política se convierte en una frase vacía de contenido. Puedo decir cualquier cosa mientras lo que esté diciendo esté bien formateado por un aparato que incluya a un publicista, a un tipo que sabe leer el mundo de la vida social y alguien que le dé potencia estética a mi discurso. Y a su vez, una mirada del orden político-social que no se corresponde. Y también alguien que, a diferencia de Scioli, ha demostrado la ruptura de todo reconocimiento del otro. Lo que ha dicho Massa de Néstor Kirchner en la sede de la embajada estadounidense, la verdad que es horroroso. Bueno, tuve una discusión, pues no me lo quería recordar, se lo había preguntado por radio si podía reflotar eso y ha sido bastante esquivo. Vamos a, bueno, ¿no votás? No, la verdad que no voto. ¿Cómo voy a votar? No. Venía bien, porque se jugaba, que había sido crítico un poco con lo de Zamora, también con algún otro tipo de... A ver, o sea que pierdo. Venía jugándote bien, viste que la gente dice no, porque todos en columna, todos dicen lo mismo. Son dos miradas Rompe un poquito de la política que yo no comparto en absoluto. Bueno, le damos un solo empate. Esta no, la que viene no la miramos, pero esta define. Dale, a ver. Cristina Kirchner, bueno, repartiste vos, te recuerdo de eso nuevamente. Me la hiciste. Y Francisco Narváez. Vas a ganar vos. A ver, creo que Cristina es uno de los cuadros políticos más interesantes de la historia contemporánea argentina. Tiene una capacidad de lectura, de conceptualización, de potencia del lenguaje, de coraje político también, enorme. Le ha devuelto, junto con Néstor Kirchner, a la República una solidez que la República había extraviado brutalmente al final de los años 90 y con el estallido del 2001. Le ha devuelto al Poder Ejecutivo un papel clave que también había estallado en mil pedazos, no solo con el helicóptero de la Rúa, venía de mucho antes, la debilidad de los presidentes en Argentina, las estructuras corporativas fijando por debajo ya en democracia y condicionando las políticas de los gobiernos. Me parece que primero Néstor Kirchner y después Cristina le dan, para cualquiera que venga de ahora en más incluso, le dan a la estructura de la República una solidez que no tenía. Poder Judicial, Corte Suprema, ¿no? Que también tiene que ver con una decisión histórica de este gobierno que fue rescatar a la Corte envilecida de los 90, convocar a hombres y mujeres con prestigio académico, como juristas, que pasasen por todas las pruebas constitucionales y que tuviesen precisamente criterio propio. Voy a aprovechar ya que te desmarcas de Scioli, marcas diferencia con el caso Zamora de las reelecciones, o por lo menos que ponga a su mujer como candidata. No me gustan las Voy a aprovecharte en ese flanco que estás mostrando para que me digas taxativamente una o dos cosas que no te gustan de este gobierno, sabiendo que vos comulgás con el gobierno y lo apoyás. Decime dos cosas claras que decime, esto a mí no me gusta nada. No me gusta cuando la construcción política no responde a la necesidad en un punto de convocar a los distintos actores que van a participar de esa decisión política. Creo que la decisión de arriba hacia abajo no es buena, que es cierto que hay quienes tienen más capacidad de decisión, pero que es importante generar las condiciones para que los que son parte de un proyecto puedan también poner en discusión los armados políticos. Creo que ese es un punto que hay que revisar y que en estos 2 años hay que pensarlo muy bien en función del gran desafío. ¿Es propio del justicialismo este armado vertical? Bueno, a mí no me gusta. Será porque no vengo del peronismo, pero a mí no me gusta. Sí me parece que los liderazgos no son una invención de probeta, tienen que ver con historias reales, con circunstancias de la vida efectiva de las sociedades, y hay liderazgos muy potentes, muy positivos,
pero no creo en la idea del liderazgo en abstracto. Creo que el liderazgo tiene que corresponderse también con los sujetos sociales y políticos que le dan forma a la vida de un proyecto. En ese sentido, creo que el kirchnerismo guarda esa potencia y hay un ida y vuelta, pero ahora más hay que inventar la continuidad del liderazgo de Cristina. ¿Y ¿no? se puede continuar o el proyecto, más allá de quién sea el candidato, termina en el 2015? No, yo creo que, es más, estoy seguro que estos 2 años van a ser años muy intensos, muy plenos, con muchas decisiones político, económicos, sociales, interesantísimas, que van a llevar al gobierno a, como lo ha recorrido estos años, una gran capacidad para fijar agenda política, y que por supuesto el gran desafío es estar en condiciones de elegir aquel cuadro, hombre o mujer político, que pueda dar una disputa electoral, que va a ser difícil, por supuesto, porque es un camino largo, son 12 años de transformar una sociedad, y hay también, por supuesto, necesidad de reinventarse, de superar errores, de dar respuesta a deudas. Este es el gran desafío de estos 2 años. Bien, ¿no? Ricardo Foster, le agradecemos la visita, que haya compartido este juego. Perdí entonces. Perdiste, si elegiste a Cristina, perdiste. Claro, Bien, sí, perdiste. Pero te jugaste claro. unas cosas y eso es lo que vale. Gracias por venir, nos vamos a un corte muy breve y regresamos con Iván Petrella, el hombre del PRO, el nuevo hombre del PRO en la legislatura porteña. Ya venimos. Bueno, estamos con Iván Petrella, fue recientemente elegido como legislador porteño, va a estar en la legislatura, tiene mi edad más o menos de 69, 43, joven, tengo que decir joven, hablo bien de mí mismo también si digo eso, profesor universitario, especializado en la relación entre política y religión, bueno, participa de la Fundación Pensar también, y es la contracara de Scioli. Ustedes me preguntan de qué está hablando. Bueno, Scioli es un tipo muy difícil de sacarle un título. Para nosotros los periodistas nos cuesta. Estaba leyendo algunas declaraciones de Iván y, miren, por ejemplo, dice, unen es kirchnerismo light. Otra, en Estados Unidos el PRO es la fuerza más progresista, sería la izquierda del Partido Demócrata. Vamos a charlar un poquito. No estoy tan de acuerdo con algunas cosas que dice, pero vamos a charlar. También vamos a conversar en el próximo bloque sobre ley de medios, que le voy a preguntar a Iván también sobre este tema, pero detrás mío van a ver sentados a 3 de los invitados. Ahí está Mara Brauer, Cristian Cao y Carlos Raimundi. Les voy a pedir con el pulgar que me haga una seña si están de acuerdo o no con la ley de medios, así ya de antemano vamos sabiendo las posturas de cada uno de ellos. ¿Pueden hacerlo? ¿Sí? Así, ahí para abajo. ¿De acuerdo? Más o menos 1 y 2 buenas. Bueno, voy a tener que hacer abogado del diablo, voy a hacer de malo entonces un poco en esta película, aunque estoy de acuerdo con esta ley de servicio de comunicación audiovisual. Pero le pregunto a Iván, ¿qué le parece esta ley? Mira, creo que lo fundamental ahora, digamos, partiendo del presente con el fallo de la Corte Suprema, es que se aplique de manera integral. Incluso el fallo de la Corte Suprema resalta el hecho de que se tiene que aplicar de manera integral. Y eso incluye, por ejemplo, que el titular que lo tiene que aplicar sea un técnico y no un militante partidario, que sea independiente y objetivo. El fallo de la Corte Suprema también menciona que hay que regular o transparentar la publicidad oficial, que los canales tienen que ser estatales y no gubernamentales o partidarios, ¿no? Los canales estatales. Que la publicidad, la propaganda en Fútbol para Todos es algo que no debería existir, que no se pueden multar economistas. Digamos, la Corte Suprema reclama que la aplicación verdadera de la ley audiovisual, la ley de medios, requiere todos estos elementos. Y algo que hay que resaltar, creo, es que uno se imaginaría que el proceso de Clarín y de otros medios que tendrían que adecuarse debería tomar algo de tiempo. Hay temas de empleo, hay temas de valor accionario, personas que tienen inversiones. Ahora, pero yo te hago una pregunta. Estos temas, sí, que los puede hacer el gobierno, los puede hacer mañana. El gobierno, para cumplir de manera integral la parte que le toca a ellos, puede cambiar en 2 o 3 días. No hace falta meses para esos cambios. Dame la derecha en que Clarín tuvo tiempo, 4 años, digo, para pensar un plan de adecuación. Digo, que se sorprenda ahora porque tiene un fallo en contra, pues llamativo. A mí me llama mucho la atención que no tenga un plan de adecuación. Puede ser que no haya pensado de que el fallo se iba a producir de esta manera.
pero decir ahora estar sorprendido por los tiempos, me parece que no es procedente. Puede ser, hay tiempos que vienen, yo no soy abogado, ¿no? Pero hay tiempos cautelares que ahora se discute si ya está en marcha o empieza ahora el tiempo, etcétera. Eso lo decidirán los técnicos o los abogados. Pero lo que sí me queda muy claro es que para aplicarla de manera integral hay una gran responsabilidad y grandes cambios que tiene que hacer el gobierno también. Y que esos cambios del gobierno se pueden dar de manera casi inmediata. Está bien, lo que yo digo es que la ley se puede aplicar mientras se va tratando de hacerla cumplir en su totalidad. La sensación, lo que uno percibe, es que hay muchos diputados, algunos del PRO también, que están diciendo, no, frenemos esta ley hasta que se acomoden las cosas. No fue la postura del PRO. Bueno, hoy le están pidiendo a la Corte que la propia Corte dé marcha atrás con lo que decidió la propia Corte. La postura del PRO fue pidiendo que la Corte se asegurara que están las condiciones para que se aplique de manera integral, o que se aplique de manera integral. Digamos, si están esas condiciones, claramente la ley hay que aplicarla. Es una ley constitucional, según la Corte Suprema. ¿Sí? Vamos a lo nuestro. Los títulos. Sí, a ver. Un kirchnerismo light. Bueno, si uno ha escuchado a Elisa Carrió en las últimas 2 semanas, y si querés, en las últimas 24 horas, no parece. Bueno, claro, dijo que va a mandar a Sabatella preso, que esto es un antro de corrupción. No me suena a kirchnerismo light. Sí, bueno. Primero hay que resaltar que claramente no soy un político profesional, porque si no estaría tirando estos títulos, ¿no? Scioli, en cambio, sale ileso de todas estas cosas. A ver, esa declaración que causó un poquito revuelo en su momento fue tirado al pasar en una conversación chiquita, no fue una declaración a la prensa. Pero lo que quise decir en su momento es que si uno mira y toma exponentes, no todos, pero varios de los exponentes importantes que forman parte de UNEN, y ve cómo votaron algunas de las leyes fundacionales claves del kirchnerismo en lo económico y lo político, ve que votaron a favor, acompañaron muchas de las leyes, lo cual me hace pensar que apoyan el proyecto de país o están de acuerdo con el proyecto de país que se esboza, que se ve reflejado en esa ley. Por ende, en eso se parece al kirchnerismo. Lo que pasa es que no crees, te digo sinceramente, el mundo no es blanco y negro, pese a que muchas veces se plantea desde los medios de esa manera, tanto de los medios como de algunas fuerzas políticas. De la misma manera en que uno pudo haber apoyado algunas leyes del kirchnerismo, probablemente el propio kirchnerismo en la legislatura porteña, y vos que vas a entrar a ese lugar, sabés que ha respaldado a muchas leyes del PRO. Hay muchos que cuestionan esto, ¿sí? Pero me parece que es propio y natural de un ámbito como puede ser un congreso, una legislatura donde se negocian leyes. No, claramente. Digamos, yo no estoy en contra de manera conceptual de acompañar al gobierno nacional cuando hay una ley que uno cree, o el partido cree que hay que acompañar. Por ejemplo, ahora, hace 2 o 3 semanas fue que el PRO acompañó al gobierno nacional en la reapertura del canje, ¿no? Porque creemos que es un tema que al país le vendría bien solucionar. O sea que cuando creemos que le sirve al interés nacional, acompañamos. Pero hay muchas de esas leyes que van desde, por ejemplo, la expropiación de YPF hasta la expropiación de Chicone, que el PRO no acompañó y figuras de UNEN sí acompañaron. O sea que me parece que esbozan esa visión de país por ese lado, por lo menos. Pero no, como regla general, uno tiene, y en la legislatura se busca siempre, porque somos minoría, somos la primera minoría, no tenemos mayoría propia, se busca consensuar y lograr pasar leyes en conjunto. Es parte del juego democrático, como decís. Bien, vas a llegar a la legislatura. ¿Cuál va a ser tu primera propuesta? Mira, a mí hay 2 temas que son los que más me interesan. Por un lado, vengo de la academia, he sido profesor universitario toda mi vida, incluso antes de eso mi primer trabajo fue profesor de tenis, o sea que llevo la docencia en la sangre. Me interesa todo lo que tenga que ver con acompañar un proceso que ya está en marcha en el gobierno de la ciudad, que es llevar educación de vanguardia, educación del siglo XXI, a los chicos y a los colegios más pobres de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que yo pueda hacer para acompañar ese proceso, por un lado, va a ser un enfoque de mi trabajo. La otra cosa que me interesa mucho y que viene de mi trabajo académico. Mi trabajo académico tuvo y sigue teniendo que ver con una idea que se llama la opción preferencial por los pobres, que es la noción de que cuando uno piensa, también gestiona, gobierna, implementa políticas públicas, tiene que tener siempre en mente cómo afecta principalmente a los más vulnerables. Entonces, todo lo que tenga que ver con la inclusión social, la integración de las villas de emergencia, donde viven vecinos nuestros, al tejido urbano más amplio, a través de la urbanización, la apertura de calles, llevar seguridad, salud, educación,
y culminar con, como se hizo en la ex Villa 19, hoy Barrio Vinta, con la regularización dominial. La entrega de títulos de propiedad es otro tema en el cual se está trabajando dentro del gobierno de la ciudad. Se requiere el apoyo de la legislatura y donde yo quiero trabajar y tal vez, bueno, sería una de mis metas, ojalá pueda contribuir en esto, lograr ser un puente entre el bloque del PRO y los bloques de la oposición para lograr ese proceso. A ver, así como le pregunté a Forster que me diga lo malo del kirchnerismo, te pregunto a vos con toda sinceridad lo malo del macrismo. Lo malo del macrismo. Mira, creo que hay deudas pendientes en el PRO, obviamente. Por un lado, un tema, creo que en un año vamos a ver avances, pero todavía no se ven del todo, es el tema de la basura, ¿no? Ahora tenés los contenedores, los doble contenedores para reciclar, los centros verdes, pero claramente es un tema que no se ha avanzado lo suficiente. La gran deuda pendiente, pero estoy haciendo un poco de trampa, acá lo reconozco. A ver. La gran deuda pendiente es un problema de coordinación. Los grandes temas de la ciudad de Buenos Aires, a mediano plazo, requieren de la coordinación del gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia y la nación. Salud, basura, vivienda, transporte. La trampa es porque le estás echando la culpa a los demás. No, estoy diciendo que a pesar de que existe la voluntad de nuestra parte, claramente no hemos logrado convencer a los otros jugadores que hace falta sentarse y trabajar esto en conjunto. Mira, te cuento, yo hace 2 meses, fue antes que empezara la campaña, fui a Barrio Vinta, ex Villa 19, donde abrimos hace poco un centro de primera infancia precioso, se atienden chicos de los 45 días hasta los 4 años. No da abasto. ¿Por qué? Porque a 2 cuadras estás en la provincia de Buenos Aires. Viene una cantidad enorme de chicos a el programa que se encuentra en el Barrio Vinta. Claramente es un tema que hay que poder coordinar y trabajar con la provincia para solucionar. Hay que hacer una integración, eso me parece que coincide, creo que yo lo escuché decir el otro día también, que estaban pensando hacer una integración. Espero que esto funcione más allá de las diferencias y los distintos colores políticos. Te agradezco tu visita, Iván, gracias a vos, al programa. Siempre. Nos vamos a un corte y vamos a polemizar un poquito sobre esta ley de servicios de comunicación audiovisual que ustedes saben ha sido impulsado por el Ejecutivo, aprobado por el Congreso de la Nación y ratificado, confirmado por la Corte Suprema de Justicia. Ya venimos. Bien, y vamos a abordar esta mal llamada ley de medios. Digo mal llamada porque no aborda la gráfica, no es la totalidad de lo que es el arco mediático, simplemente se limita a lo que es televisión y radio. Vamos a apurarnos, así no perdemos tiempo. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a la diputada oficialista Mara Brauer, allí la ven. Al lado de ella tenemos a otro diputado, estamos hablando de Carlos Raimundi, diputado de Nuevo Encuentro, y finalmente al que no dio el pulgar para arriba, sino puso más o menos, estoy hablando de un abogado constitucionalista llamado Cristian Cao. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. A ver, voy a arrancar por Cristian, que es el que se puso más crítico en todo esto, por lo menos me hizo así. Eso significa que es un más o menos. ¿Por qué ese dedo, ese pulgar que no estaba en alto? Sobre la ley que preguntabas. Sí. Bueno, la ley es una ley, como señalabas hace un minuto, de medios, que no incluye a todos los medios, incluye a medios audiovisuales, que, por empezar, no está a la altura de las circunstancias, de la modernidad, de la tecnología. Hoy, por ejemplo, podemos estar mirando este programa de televisión mediante Internet y no está regulado. Entonces, es una ley que ha sido acuñada para una tecnología que posiblemente dentro de 3 o 4 años ya sea caduca. Entonces, por empezar, tiene un problema temporal. Es el primero que te puedo señalar. Bien. Le pregunto a Carlos Raimundi si está de acuerdo con esto y si en todo caso que sea una ley antigua, ¿no? Según tu concepción, tiene que ver con este retraso en ponerla en marcha también. Sí, por supuesto que tiene que ver con... digamos, los años que transcurrieron desde los plazos fijados originalmente por la ley en adelante, hubo muchos adelantos tecnológicos que se podrían haber aprovechado ya con una ley en marcha, una ley en cumplimiento, con un sistema de comunicación audiovisual mucho más diversificado, mucho más distribuido, mucho más democratizado, y por lo tanto se podría haber trabajado
en regular las cosas que faltan. Ahora, que falte regular cosas no quiere decir que las cosas que regule esta ley estén mal reguladas, al contrario. Ahora les quiero preguntar a Mara, si no hay asignaturas pendientes, después vamos al tema Clarín, que es el tema que está en todos lados, es la pulseada, pero lo corro a foco un ratito nada más, para hablar de otro tipo de asignaturas pendientes. A mí me parece básicamente una buena ley, efectivamente no abarca todo, creo que se puede ir actualizando, los legisladores se podrían poner las barras en remojo y actualizarlo, pero hay algunas asignaturas pendientes que tienen que ver con aspectos, a mi entender, positivos de la ley. Y estoy pensando en estos cupos que habían de porcentuales para el espectro. Por ejemplo, que sea el 33% para las cooperativas, algo que se está avanzando a cámara lenta, y esto no tiene que ver con los amparos que ha presentado Clarín. Han pasado 4 años y todavía eso no está ajustado a derecho. No, está avanzando, está quizás avanzando un poco más lento que lo que deseáramos, pero son temas complejos, son temas que se fueron, hubo licitaciones que cayeron, hubo licitaciones donde no se presentaron, hubo que arreglar todo el tema de las frecuencias. Siempre cuando uno aplica una ley con un grado de complejidad y novedosa, como es la ley de medios en Argentina, tiene dificultades. Nosotros sabemos que hay asignaturas pendientes en el cumplimiento de la ley, pero se va avanzando, se han creado los 100.000 puestos de trabajo, ya se han otorgado frecuencias a radios universitarias, tenemos un cumplimiento, diría 7 puntos en función de los objetivos que nos hemos propuesto. Yo lo que quiero remarcar fundamentalmente es, digamos, que me parece fundamental decir que ayer se cumplieron 30 años de la primera vez que votamos luego de la dictadura, es decir, 30 años de democracia, y que estos 30 años de democracia que vinieron con la democratización, obviamente, de los derechos políticos, de los derechos sociales, y que ahora, justo en el aniversario de los 30 años, tengamos una ley de medios que democratice la palabra, que el poder de los medios concentrados, que marcan nuestra vida. Yo estoy vestida así porque hay todo un sistema de valores que hace, por eso no visto como se vestía en el siglo pasado, ¿no? Nuestras elecciones de gustos, de ropa, de ideológica, de preocupaciones están sumamente marcadas por los medios de comunicación. Entonces era fundamental democratizar los medios, y creo que esto es lo que más debemos valorar en este momento, que funcionó los 3 poderes. ¿Sí? Porque que haya, digamos, para mí, obviamente, hubiera deseado que no tarde 4 años, que no se hubiera judicializado. Se judicializó, determinó la Corte Suprema de Justicia, tenemos que cumplir una ley que es representativa de lo que es este proceso democrático. Ahora le pregunto a Cristian si me puede explicar por qué se pone estos reparos Clarín, por qué esta dificultad, efectivamente, después de tanto tiempo, para poner en marcha una ley. Bueno, Clarín entendió que ciertos aspectos de la ley de medios afectaban sus derechos constitucionales. La Corte dictó sentencia, y sobre esa sentencia ha rechazado la totalidad, al menos el bloque mayoritario de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ahora no crees que es para seguir alargando el tema? ¿Esperar un recambio de gobierno y ver la posibilidad que esta ley en definitiva no se aplique en su totalidad? Pero lo que pasa es que lo que hay que identificar ahora cuál es el momento y el tiempo de aplicación de la ley. Es decir, la ley ha estado suspendida cautelarmente durante estos 4 años. Dictada la sentencia, habrá que ejecutar esa sentencia. Te lo pregunto, a ver, discúlpame, porque la ley es clara, por lo menos en el fallo de la Corte, conocido en esta semana, dice que los plazos están vencidos, ¿sí? Que ya tiene que empezar la deposición. Dos de los miembros de la Corte Suprema han dicho eso. Bueno, es un fallo de la Corte. Sí, sí. No es un tema de contabilidad. Digo porque escuché mucho el 4-3. El 4-3, la mayoría se expresó de una manera y ese es el fallo. Digo, ¿por qué se vuelve a cuestionar si hay que adecuarse o no hay que adecuarse? Me parece que es taxativa la ley, el fallo de la Corte es clarísimo. 2 de los jueces de la Corte Suprema han dicho eso. Ahora, ¿qué sucede cuando durante estos 4 años, cautelarmente, aquella persona que se sintió afectada en sus derechos, en este caso el Grupo Clarín, ha tenido una medida tuitiva, una medida protectoria por parte del Poder Judicial, y esa medida termina con el dictado de la sentencia? ¿A partir de cuándo comienza a operar el plazo que establece el artículo 161 de la ley? A mi entender, a partir del momento de dictado de la sentencia. ¿Por qué? Porque durante 4 años, cautelarmente, ha tenido una protección por parte del Poder Judicial.
¿No les gustará a los diputados? A ver, Carlos. Bueno, ahora tenemos que hablar explica la sonrisa. Estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. Tenemos que hablar en serio. Estoy hablando en serio porque respeto la Constitución. Respeto la Constitución. No. Tenemos que hablar en serio. Respetando la Constitución. Sí. Mira, hace 4 años se sancionó una ley por mayorías clarísimas, se promulgó la ley y se estableció un plazo de 1 año. 1 año. Quiere decir que el plazo ya estaba establecido por la ley. Después hubo fallos de primera instancia, de Cámara, vino a la Corte, estableció el 7 de diciembre como plazo, el 6 de diciembre la Cámara, ya está el plazo. ¿Cuántos años se va a tardar? Hay que hablar en serio porque hay que hablar en nombre de lo que dice la ley y de lo que dicen los fallos judiciales, no de lo que dicen los intereses económicos de la empresa perjudicada. Sobre el tema del cumplimiento, yo digo, el fallo dice que la ley es constitucional en todos sus términos. No dice es constitucional a partir de hoy, dice es constitucional. Quiere decir que si la ley fijaba un plazo de 1 año y pasaron 4, hay 3 años de exceso. Yo me pregunto, ¿cuántas cosas de estas que vos decías, Diego, que estaban pendientes, se podrían haber financiado si la cuota de los cientos de miles de abonados de cable que cobró en exceso y excediéndose 3 años en el cumplimiento de la constitucionalidad establecida en el fallo definitivo, en lugar de haberlos cobrado Cablevisión, los hubieran cobrado el sector cooperativo, las municipalidades, las universidades, las radios comunitarias y todo el abanico de opciones que establecía la ley democratizando el uso de la licencia. Probablemente eso pueda ser alguna solución a algún aspecto de la ley. También hay asignaturas pendientes que tienen que ver, hoy hablaba con Sabatella y efectivamente reconoce que hay algunos planes técnicos que no se pusieron en marcha, que esto hubo cambio de autoridades en el AFCA, y que están pendientes. Le voy a hacer a Amara una pregunta más difícil, también tiene que ver con lo que fue el fallo de la Corte y tiene que ver con la publicidad oficial. ¿Por qué no hay, y ya esto no es propio del gobierno nacional, casi en ningún distrito, creo que solo en Tierra del Fuego, existe un papel que fija el procedimiento del reparto de la publicidad oficial? ¿Por qué esto no existe hoy en día? Bueno, son de los temas que tenemos también pendientes de discusión, pero también podemos decir que hubo un fallo de la Corte que determinó que el modo en que el gobierno distribuía la pauta oficial en relación al diario Perfil debía ser corregido y el gobierno lo corrigió. Por lo tanto, en este momento nosotros no tenemos deudas pendientes en relación a esto, porque la causa judicial que el gobierno tenía en relación a esto se ha cumplido. Y otra de las cosas que yo también quiero remarcar, para debatir con los otros sectores políticos que no están presentes en esta mesa, pero lo que se está diciendo en los medios, tiene que ver con la autoridad de aplicación. A mí la verdad que me llama la atención que Iván Petrella hable de un organismo técnico como un pensamiento que retrasa 2 siglos. Una persona, un académico, sabe que ya los científicos a fines del siglo XIX decían que no existe la ciencia objetiva. Por lo tanto, el organismo de aplicación de la ley, que es el AFCA, es un organismo que, por supuesto, está lleno de cuadros técnicos que son los que realizan la tarea cotidiana en función de la tarea que impone la ley. Y a la vez es un organismo político donde hay un directorio. Ese directorio, y esto no se dice en los medios, está conducido por Martín Sabatella, pero está representado la primera minoría del Congreso, la segunda minoría del Congreso y la tercera minoría. Es decir, todas las fuerzas políticas están representadas. Cuando la tercera quisieron. No, la tercera hay una vacante ahí vacía. Bueno, pero ¿por qué no la quieren ocupar? Pues había impugnado uno de los candidatos, ¿no? Están representadas las universidades, están representados los sindicatos. Entonces es un organismo colegiado que toma decisiones en función de la ley. Para esto que se está diciendo tanto, que la ley va a tener que tener... no es un organismo independiente, sino autárquico. Hay una diferencia, pero de esa manera funciona. Digo esto porque reclaman cierta independencia. Stubrin es un radical que forma parte de ese organismo. Le quiero preguntar a Cristian si coincide con esto que está diciendo Mara. La Corte ha señalado algún tipo de observación respecto a cómo debería desempeñarse la AFCA en lo que tiene que ver con la administración de los medios. Ha señalado eso, ha señalado la aplicación
de 2 sentencias, el asunto Río Negro y el asunto de Perfil, sobre la distribución de la pauta. Quiere decir que, bueno, evidentemente hay algunos aspectos en lo que tiene que ver con la administración de la publicidad o de los medios que no están funcionando bien. Y lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia. ¿Están de acuerdo en que la ley se tiene que aplicar? Digo, hay miles de leyes en la Argentina, ¿sí?, vigentes, que no se cumplen en su totalidad. Miles. Uno puede ir incluso hasta la Constitución, artículo 14, claro, hay muchas cosas que no se aplican, claro, ¿no? Ahora, no por eso se va a dejar de aplicar. En todo caso, lo que hay que tratar de procurar es que se aplique en su totalidad, pero no frenar una ley hasta tener la garantía de que se aplique todo. ¿Estamos de acuerdo en eso o no estamos de acuerdo? Sí, aparte, la Corte lo que dijo ciertas cuestiones que hacen a que una ley funcione bien, con la cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. Lo dijo 20 veces Sabatella, que esas sugerencias, porque el fallo de la Corte fue la constitucionalidad y sobre eso es que se tiene que expedir, pero las demás condiciones, digamos, no para el cumplimiento de la ley, sino contexto, nosotros estamos de acuerdo. Bien. Las cosas, la autoridad está funcionando el Consejo Federal, está funcionando la Defensoría del Público, está funcionando el directorio. Acá hay un problema, por ejemplo, que hay directivas, que hay resoluciones que ha tomado el directorio, como por ejemplo el ordenamiento de la grilla de Cablevisión, que no fue respetada, que no se cumple. Y tantas otras. Ahora es como vos decías, digo, imagínate que porque no se cumple el punto de participación obrera en las ganancias empresarias que establece el artículo 14 bis de la Constitución, no aplicamos la Constitución hasta que no se aplica eso. Bien, se me está yendo el tiempo. Cristian, Carlos, Mara, muchas gracias por venir y, bueno, aportar, abonar este debate que se ha generado a partir de el fallo, por supuesto, de la Corte Suprema y la aprobación hace 4 años atrás de esta Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Quiero decir además que esta discusión sobre Sabatella en diciembre tiene que ser nuevamente designado, tiene que apostar por una reelección, porque la propia Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual pone plazos. Las autoridades del AFCA tienen que renovarse 2 años antes del nombramiento de la Presidenta de la Nación. Tienen la posibilidad de un nuevo mandato, con lo cual hay que ver si Cristina Kirchner ratifica a Martín Sabatella ahora en diciembre para continuar en su cargo. Entiendo por lo que está sucediendo y porque el propio Sabatella quiere estar en el proceso de aplicación, que lo va a ratificar, pero bueno, lo veremos más o menos en un mes y pico. Les agradezco nuevamente que hayan venido. Nosotros nos reencontramos como siempre jueves 10 de la noche aquí por CN23. Chau.